¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. México, uno de los principales proveedores de acero a Estados Unidos, es también uno de los más perjudicados por la nueva subida de aranceles que entró en vigor este miércoles. Washington ha duplicado del 25 al 50% las tarifas sobre las importaciones de acero y aluminio, una medida que, según el presidente Donald Trump, busca proteger a la industria nacional. Se trata de un incremento sin precedentes. Estados Unidos importa una cuarta parte del acero que consume y los principales afectados son Canadá y México, sus vecinos y socios en el Tratado de Libre Comercio TEMEC, que figuran entre los mayores proveedores de estos metales. Canadá es el mayor proveedor de acero y aluminio de Estados Unidos. Fábricas y regiones enteras dependen de ello. Que los aranceles pasen de repente del 25 al 50% podría acabar con esta industria. El mercado estadounidense se ha cerrado por completo. Se ha cerrado de golpe la puerta al acero canadiense. Otro de los afectados es México, que tras Canadá y Brasil es el tercer mayor proveedor de Estados Unidos. También a su gobierno le ha sorprendido esta repentina subida. En primer lugar, no creo que se puedan sostener en el tiempo, porque es un arancel, como ha pasado con otros aranceles, que se va a tener que ajustar porque el impacto económico es muy grande. Trump busca alcanzar acuerdos individuales con cada socio comercial, aunque de momento solo lo ha logrado con Reino Unido. El drástico aumento arancelario podría interpretarse también como una forma de presión para acelerar las negociaciones arancelarias generales impulsadas por Estados Unidos. El presidente fue muy directo con nuestros socios comerciales y con los líderes extranjeros en sus conversaciones. Necesitan llegar a acuerdos con Estados Unidos. El presidente cree firmemente en la agenda arancelaria. Como ya vieron, no teme a usar los aranceles para proteger nuestras industrias y a nuestros trabajadores, pero busca firmar esos acuerdos a medida. Donald Trump busca con los aranceles proteger su propia economía de la competencia y preservar los empleos, pero al mismo tiempo los aranceles encarecen los productos estadounidenses. El acero y el aluminio, por ejemplo, son necesarios en la industria automotriz y en la construcción, por lo que también los votantes de Trump cargarán con el sobreprecio generado por los aranceles. ¿Y qué implicaciones tiene para México esta subida arancelaria? Preguntamos al economista Juan Carlos Moreno Brit, que nos acompaña desde Ciudad de México. Juan Carlos, México es uno de los socios más perjudicados, ya que envía el 80% de sus exportaciones de acero a Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene la medida para la economía mexicana? Son las tres y es una medida injusta, ineficiente e incoherente. Vamos a empezar con lo de injusto. En el caso de México, Canadá y Estados Unidos tenemos un TEMEC en el cual se supone que todas estas cosas tienen que arreglarse entre amigos, entre colegas, entre competidores que estamos enfrentando un mundo globalizado como región, pero eso no es cierto, ¿no? Luego, México con Estados Unidos, México es deficitario en acero y en aluminio no pintamos. Entonces, Trump dice que quiere reducir su déficit, pero ahora nos ataca en un sector que es superavitario. Las exportaciones de México a Estados Unidos en términos de acero han ido cayendo por los 2 últimos años y son apenas el 11% de ellas. Y les de aluminio no pintamos. Entonces, en ese sentido, ¿por qué pone este arancel? Pues injusto, ineficiente, lo que va a hacer es meter una disrupción brutal en las cadenas globales de valor que tenemos tan mezcladas con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, lo que va a causar para Estados Unidos, como ya lo causó, por cierto, en su primer mandato, Rosa, fue sí, sí, le favoreció un poco a la industria del acero, pero el acero lo usamos en tantas cosas, en las latas, en los coches, en las maquinarias, etcétera. Entonces, lo que ocurrió la vez pasada en la versión Trump 1, que era un arancel menos fuerte de ahora sobre el acero, fue que aumentó la inflación en Estados Unidos, hubo escasez de productos en Estados Unidos, de manufacturas en particular. Entonces, salió perdiendo la economía norteamericana con esa medida. Va a pasar exactamente lo mismo en funciones de lo que está ocurriendo con este arancel, que es mucho más agudo y mucho más generalizado, porque digo, salvo en Inglaterra, está poniendo ese arancel en un insumo esencial. Entonces, para Estados Unidos le va a dañar más su economía, la va a frenar más y va a causar inflación. ¿Pero tiene sentido esta postura desde el punto de vista económico, considerando que Estados Unidos mantiene superávit comercial en acero con México? Pues mira, la verdad tiene sentido político porque él ha estado insistiendo en que los aranceles es la palabra más bonita que él conoce y que lo que quiere es evitar que México y que todo el mundo se aproveche de Estados Unidos.
Pero es sentido retórico, económico no tiene ninguno. En el caso de aluminio, por ejemplo, si quisieran sustituir el aluminio que entra de Canadá por el aluminio norteamericano, no tienen ni siquiera la energía, me refiero a energy, electricidad, para poder hacer eso. Entonces, el caso de Estados Unidos no tiene ningún sentido. Y para México, que es la pregunta que me habías hecho al principio, bueno, golpea brutalmente. Es muy difícil ponerle un número, Rosa, porque hay mucha incertidumbre. Este es un arancel que ahora lo sube y como tantos otros los ha bajado después. Entonces, ¿qué exactamente va a ocurrir con este arancel? No sé en términos finales en qué quede, pero de que va a golpear las exportaciones de acero de México a Estados Unidos, sin duda, y sobre todo la de los otros productos que contienen acero. Y eso está en las manufacturas. O sea, si bien somos deficitarios en acero con Estados Unidos, somos deficitarios en manufacturas, somos al revés, exportamos más de lo que recibimos. Entonces, quizá va por ahí la danza. Y, entre tanto, en Estados Unidos, en la Oficina Presupuestaria del Congreso, un órgano técnico no partidista advirtió que el proyecto de ley fiscal impulsado por Donald Trump, que será tratado en el Senado, aumentará fuertemente el déficit fiscal y el endeudamiento. La ley de más de 1.000 páginas, que fue aprobada en mayo por un voto de diferencia en la Cámara de Representantes, añadirá 2,4 billones de dólares al déficit fiscal hasta 2034, según el informe de este organismo. La estimación no tiene en cuenta, sin embargo, los efectos macroeconómicos que podrían causar los recortes de impuestos impulsados en la ley. El documento se conoce un día después de que Elon Musk, quien estuvo a cargo de la Oficina de Eficiencia Estatal, calificara el proyecto de Trump como una abominación repugnante. Y es una ley que, además de a Elon Musk, tiene muy en alerta a los inversionistas globales por su impacto en la deuda pública de Estados Unidos. Analizamos las cifras con mi colega allá en Nueva York. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntanos qué más dice el análisis de la Oficina Presupuestaria del Congreso. ¿Qué cuentas saca? Pues los cálculos de los economistas de esta oficina presupuestaria del Congreso apuntan a que las rebajas fiscales van a reducir los ingresos en 3,7 billones de dólares en los próximos 10 años, mientras que los recortes de la red social, que dejarán sin cobertura médica, por ejemplo, a 11 millones de personas y reducirán las ayudas a alimentación a otras tantas familias, apenas reducirán el gasto en 1,3 billones de dólares. Este déficit disparará la deuda que ya tiene, como bien dices, muy en alerta los mercados globales y complica su paso por el Senado, donde muchos senadores sí que se están poniendo del lado del aún muy influyente Elon Musk. Los cálculos de la Casa Blanca apuntan a un efecto positivo en el crecimiento que la oficina del Congreso no ha calculado y que impide que haya déficits porque suba la recaudación. La mayor parte de los estudios de los economistas no comparten este punto de vista y creen que el efecto en el crecimiento de la economía va a ser mínimo. Eso sí, los aranceles, según la Oficina Presupuestaria del Congreso, van a ayudar a reducir el déficit con una aportación de 2,8 billones de dólares. Bueno, Ana, pero no obstante, los analistas calculan que los aranceles tendrán un impacto negativo en la economía. ¿Lo ve así también esta oficina que hace estudios para los legisladores? Sí, los aranceles ayudarán a reducir el déficit porque al final es un impuesto que pagan los importadores y los consumidores, pero tendrán consecuencias para la economía precisamente por eso, por ser una fiscalidad. Subirá la inflación un 0,4% en el 2025 y 2026 y se calcula que se resienta el crecimiento un 0,6%. El cálculo de la Oficina Presupuestaria del Congreso se hace con los aranceles conocidos hasta el 13 de mayo. Ojo, no incluye el 50% que ha subido hoy el arancel tanto para el acero como para el aluminio y asume, no obstante, que los aranceles serán permanentes. Con todo, esta oficina avisa que el cálculo es bastante incierto porque no hay modelos predictivos en la historia de Estados Unidos y con la economía actual que permitan hacer un cálculo bastante más cierto. En cualquier caso, el impacto de los aranceles está poco a poco filtrándose en la economía. Los índices de gestores de compras ya han dicho que tenemos 3 meses de contracción en la industria. Por primera vez hay contracción en mayo en el sector servicios. El último informe de la Reserva Federal, que se ha conocido hoy, avisa de que hay un estancamiento de la economía en mayo y se está enfriando el mercado de trabajo. De todo esto, Donald Trump echa la culpa a Jay Powell, presidente de la Reserva Federal, por no rebajar las tasas de interés. ¿Cuántas culpas tiene Jay Powell? Muchísimas gracias, como siempre, Ana, por todos estos análisis y las informaciones. Gracias, Rosa.
Y en Alemania, el Gabinete Federal del nuevo gobierno aprobó este miércoles un proyecto de ley que enviará al Parlamento para aliviar la carga impositiva de las empresas. Atendiendo una de las promesas de campaña del canciller Friedrich Merz, la medida busca generar un alivio a las empresas estimado en 46.000 millones de euros hasta el año 2029. La rebaja tiene como objetivo impulsar la inversión privada en el país, pero significará una reducción de ingresos fiscales para el gobierno federal, los estados federados y los municipios. Los expertos advierten que la aprobación del proyecto en el Congreso requerirá un amplio consenso. Así lo anunciaba el vicecanciller y ministro de Finanzas Lars Klingbeil. Vamos hacia una economía alemana moderna, digital y neutral al clima. El paquete acordado por el gabinete lo deja bien claro. Las empresas podrán planificar con seguridad, con fuertes incentivos a la inversión. Estamos demostrando que Alemania es un lugar atractivo y competitivo internacionalmente. Brasil, primer exportador mundial de carne de pollo, ha logrado contener el brote de gripe aviar que el mes pasado obligó al país a suspender sus exportaciones a China, la Unión Europea y a países latinoamericanos como México y Argentina. El ministro de Agricultura brasileño informó que la granja afectada ya fue desinfectada y que se ha establecido un protocolo sanitario de 28 días para evitar la propagación del virus. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva ya habría iniciado negociaciones con los países afectados para reducir las restricciones a sus exportaciones. Y esto es todo por el momento. Pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Gracias por su atención y confianza y hasta la próxima.